Bueno, 5 para llegar a las 9 de la mañana. Es con mucho gusto y ya les habíamos anticipado. Vamos a conversar a partir de este momento con el señor ministro de Turismo, Pablo Menoni. ¿Cómo le va, ministro? Buenos días, bienvenido. Gracias por acompañarnos, ¿eh? Buenos días a ustedes, a la audiencia. Muchas gracias por tenerme, muchas gracias por el espacio. Bueno, obviamente que no tiene datos cerrados ni mucho menos, entre otras cosas porque la semana no cerró. No le vamos a preguntar demasiado, pero es bueno por lo menos una primera valoración. ¿Qué ha oído? ¿Qué le han dicho los operadores? ¿Cómo viene esta semana? Muy heterogénea, en algunos lugares muy auspiciosos. Sin ir más lejos, nosotros estamos yendo a Paysandú mañana. Mis compañeros, algunos de los que me acompañan, no han conseguido lugar en Paysandú, se han tenido que ir a otra localidad. Respecto a alojamiento estoy hablando. Pero en términos generales, en esta administración vamos a ser muy cuidadosos cuando digamos cifras, tanto de temporadas que están sucediendo como de temporadas que han terminado, ¿no? Sobre todo por tres aspectos fundamentales. Primero, la rigurosidad profesional y académica que requiere el análisis de las cifras. Nosotros no, parafraseando al presidente Yamandu Orsi, no vamos a hacer de esto una guerra de cifras, ni mucho menos. ¿Siente que no se fue profesional en el periodo pasado con eso? Bueno, si nosotros decimos cifras sin hacer un análisis profundo de cuáles son las variables que explican esas cifras, estamos siendo muy poco serios. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que tomar decisiones en base a esa evidencia. Y si nosotros no logramos explicar, por lo menos en forma somera, cuáles son las variables que han influenciado en esas cifras, no estaríamos siendo responsables. Por varias razones, como te decía recién, porque tenemos que tomar decisiones, porque hay personas, hay colectivos que toman decisiones en base a esas cifras. Estamos hablando de empresarios que deciden invertir, estamos hablando de trabajadores que deciden que tienen que hacer sus negociaciones salariales, en fin. No van a tener en este gobierno una competencia de cifras por tenerlas, tampoco un análisis de cifras en series históricas que comienzan antojadizamente en distintos años. Por lo tanto, cada vez que nosotros hablemos de cifras, lo vamos a hablar o vamos a tratar de hablar por lo menos con ese contexto. ¿Y la percepción es que se fue más gente para el exterior en esta semana de turismo o más gente realizó turismo interno? Bueno, las cifras no están cerradas todavía, ¿no? Te decía que es muy heterogéneo. Entonces, cuando termine Semana de Turismo, una vez terminada, después que analicemos los datos, vamos a tener esas cifras. Sí tenemos cifras parciales, pero de vuelta. No voy a decir ninguna cifra en la mitad de la semana, sobre todo por eso, ¿no? Porque requiere un rigor y un análisis que no estoy ahora en condiciones de hacerlo a mitad de semana. La Semana de Turismo siempre ha llevado, ¿no?, a movimientos dentro del país, pero hay un objetivo que han tenido los ministerios de turismo, es desestacionalizar esa palabra, intentar generar turismo más allá del verano, más allá de las vacaciones. ¿Eso entiende que es un logro que hemos tenido como país? ¿Ustedes están trabajando en ese sentido? La desestacionalización del turismo es un objetivo no solo de Uruguay, sino de muchas regiones, ¿no? Nosotros nos vamos a mover dentro de dos andariveles, estoy hablando de la gestión. Uno son las bases programáticas del Frente Amplio y otras son las prioridades para gobernar que presentó el presidente Yamandu Orsi en Colonia. Dentro de esos andariveles se va a mover la gestión. Una de las cosas que tenemos mandatadas ahí es todo lo referente al turismo social. Y el turismo social, por supuesto que va de la mano, o la desestacionalización va de la mano con el turismo social. Que lo vamos a lograr es difícil, que vamos a poner toda nuestra impronta para lograrlo, sin duda. ¿Qué es el turismo social para que el público lo entienda? Buena pregunta. El turismo social, primero, nosotros concebimos el turismo como un derecho humano, ¿no? Está estipulado así en nuestras bases programáticas. El turismo social refiere, por ejemplo, a todas aquellas personas que requieren de alguna ayuda o de algún incentivo, tanto a la oferta o a la demanda, como para poder hacer turismo y disfrutar del ocio y la recreación. Por ejemplo, los adultos mayores. Por ejemplo, los adultos mayores. Tenemos un área especializada en el Banco de Previsión Social, de Turismo Social. Por ejemplo, los jubilados, pero no solo los jubilados, sino los trabajadores y aquellos niveles socioeconómicos más desfavorables. Para eso precisa, ministro, de alguna manera, en algunos casos, determinadas exenciones tributarias para los empresarios para que acojan a ese turismo social, eventualmente algún subsidio. Pero para eso tiene que tener un presupuesto que usted se encargó de decir, recuerdo cuando asumió,
menguado presupuesto del Ministerio de Turismo. Lo dijo 2 veces. Entonces, usted tiene, además que programar una cartera, seguramente una negociación allí con Odone. ¿Ya tiene más o menos los números? ¿Cuánto piensa pedirle de incremento de presupuesto para su cartera? No. Bueno, primero decir que desde 2019 a 2024 el Ministerio de Turismo sufrió una reducción de 26% en términos reales. Es decir, la administración pasada redujo el presupuesto del Ministerio de Turismo en 26% en términos reales. Eso para empezar. Que no se condice con lo que le aporta al PIB. Por supuesto que no. Por supuesto. Pero eso es una realidad mundial, no solo pasa en Uruguay. Ahora tuvimos la oportunidad de tener una reunión de ministros de turismo y altas autoridades de turismo en la OEA en Washington, y le diría que la queja casi consensuada de todos los ministros de turismo. Sin perjuicio de eso, tú mencionabas recién al compañero Odone. Más allá de su excelente disposición al diálogo, yo quiero manifestar acá que Gabriel tiene muy claro, y su equipo muy claro, que nosotros desde el turismo podemos aportar esos puntos de crecimiento que tanto hemos hablado para apuntalar el crecimiento con equidad que estamos hablando. Es una obsesión del ministro de Economía justamente lograr un crecimiento. ¿Y cómo, de todo el equipo. De todo el equipo, está bien. ¿Y cómo aporta o desde qué lugar aporta el Ministerio de Turismo para lograr ese crecimiento? Bueno, sobre todo el turismo receptivo, ¿no? Nosotros estamos hablando de un ingreso de divisas que ha llegado en algunas oportunidades a 2.000 millones de dólares. Entonces, si estamos hablando de un ingreso de divisas de esa magnitud, ese es el aporte justamente al PIB. ¿Y se puede depender exclusivamente del receptivo cuando eso queda a veces atado a situaciones o a realidades, por ejemplo, cambiaria, cuando Brasil ahora aparentemente está bastante más barato y eso hace que incluso muchos uruguayos vayan a Brasil o argentinos que vayan a Brasil? ¿Depender del receptivo no es peligroso? Bueno, nosotros tenemos que tratar de que esos vaivenes y que esa coyuntura nos afecte lo menos posible. Por supuesto que estamos donde estamos, no nos vamos a mudar. Nosotros tenemos un turismo receptivo fuertemente dependiente de Argentina, claro. Cerca del 60% de los turistas ingresan por Argentina, otro 20% de Brasil. Lo que tenemos que tratar es de apostar a determinados sectores, como por ejemplo Brasil, desde San Pablo hacia el sur, donde entendemos nosotros que tenemos capacidades para hacer lo más agnósticos posibles a esas vaivenes coyunturales que tú estabas hablando recién. ¿Y cómo se atrae al turista extranjero, teniendo en cuenta que Uruguay en general es un país caro? Bueno, excelente pregunta. Es la pregunta del millón, digamos. Pero nosotros tenemos con ese presupuesto menguado que ser lo más inteligente posible y eficientes para la promoción. Si estamos hablando de promoción, tenemos que apuntar por lo menos a 3 aristas, ¿no? La primera es qué tan consolidado está el producto que nosotros queremos promocionar. Voy a ser muy claro, por ejemplo, es hasta trivial a veces e innecesario promocionar el turismo de sol y playa a nuestros hermanos argentinos que lo conocen muy bien y que además son muy fieles, ¿no? Después tenemos que tener claro que vamos a promocionar en aquellos lugares donde tengamos potencial demanda. ¿Sí? No podemos promocionar determinados productos donde la demanda entendemos que no va a ser tal. Y por último, la oferta. ¿Sí? Si nosotros vamos a promocionar productos consolidados o no, donde tenemos potencial demanda, pero no tenemos oferta para cumplir con esa demanda, estamos en el horno. Entonces, son esas 3 aristas que son los disparadores, digamos, de donde nosotros vamos a poner, tenemos muchísimas canastas y pocos huevos, ¿no? Tenemos que poner los huevos en la forma más inteligente posible. Ministro, hablaba usted recién de la Argentina, un país que está atravesando estos días por cambios en su política económica. Tal vez es muy temprano para hacer alguna aseveración, pero ¿cree que esto puede ayudar a atraer el público argentino? Bueno, veremos, no es mi área. Quien nos ilumina con los informes macroeconómicos y coyunturales en los consejos de ministros es justamente el ministro Odone, ¿no? Esperemos un análisis, es muy pronto para hacerlo, y esperemos los análisis de Gabriel. Bien, recién Paola le hablaba de Uruguay caro, ¿no? ¿Qué pasa con el Uruguay inseguro que empieza a ser nuestro país, que también es noticia por situaciones de violencia? Todos sabemos que hay una realidad compleja en el país ya hace muchos años. ¿Esto impacta de alguna manera al momento de ir a buscar visitantes? Bueno, yo no lo veo así desde el punto de vista del turismo receptivo. Yo entiendo que la seguridad todavía sigue siendo un diferencial comparativamente con la región para Uruguay.
Ministro, después del primer Consejo de Ministros, bueno, tienen otro ahora el martes, ¿no? El martes que viene. ¿Ya sabe la hora? No. Todavía no. Después del primer Consejo de Ministros, una de las medidas que anunció el presidente fue la continuidad de determinadas exoneraciones para los hoteles. ¿Está ya pensado, viene craneando algún otro tipo de beneficio impositivo, tributario para el sector que de alguna manera favorezca el turismo interno sobre todo? Sí, lo tenemos pensado, lo estamos analizando con el equipo económico del Ministerio de Economía. Esperemos anunciarlo en breve, ¿Y por pero dónde viene? lamentablemente hasta que no tengamos, no quiero crear falsas expectativas. No, está bien, Pero viene por ese lado también, por el lado del IVA. ¿Por el lado del IVA? Sí, exactamente. Ah, bien. Pero para el consumidor, para el los no prestador, residentes. para no residentes. Exactamente. Exoneraciones de IVA en alguna de las tasas, tal vez. Exacto. Ajá. Bien. Recordemos para que los no visitantes. residentes, por ejemplo, tienen todo el año la exoneración del IVA en alojamientos, ¿no? Sí. Sí. ¿Y entonces? Y tenemos, por ejemplo, a partir de noviembre, la exoneración del IVA en otros servicios gastronómicos, alquileres de autos sin chofer, etc. Y entonces... Y veremos. Ajá. Muy bien. ¿Qué pasa con la También tenemos, también tenemos que tener claro qué tanto impacta esa exoneración, ¿no? Es decir, no solo en la renuncia fiscal que tenemos, por lo tanto nosotros, como yo lo dije en varias oportunidades, no vamos a hacer ningún anuncio ni ninguna medida que impacte en las cuentas fiscales sin tener el Claro, acuerdo la con contrapartida, claro, no, exacto. pero sin tener el acuerdo con el Ministerio de Economía, primero y fundamental, y segundo con la anuencia, obviamente, del presidente Sí, Orsi. más ahora que Pero- le va a aparecer más plata, ¿no? Con un presupuesto bastante más acotado. Con Eso habría que preguntárselo a Gabriel. No, claro. Pero y segundo, ¿qué tanto impacta o no en el turismo? Claro, si realmente atrae. o no. Exactamente, exactamente. Eso, la verdad, no lo tenemos claro. Bien. Estamos estudiando con el equipo. ¿Qué pasa con el mundo del trabajo, en el turismo, donde, bueno, hay muchos puestos que son más volátiles, ¿no? O son puntualmente de temporada. Hay mucha informalidad. ¿Entienden que ese es un problema? Excelente pregunta. Primero, un contexto un poco más general, ¿no? El turismo es proporcionalmente la rama que emplea a personas menores de 29 años, ¿no? Un sector de la población con complejidades ciertas para conseguir trabajo. Entonces, desde ese punto de vista, el turismo es una máquina, digamos, para conseguir trabajo para esa gente. Y por último, y segundo, perdón, también emplea proporcionalmente a personas más educadas con ciclo básico completo y bachillerato completo. Eso primero. Segundo, la preocupación nuestra por el tema laboral se manifestó desde el primer momento que fuimos designados. La primera reunión o el primer colectivo con el cual nos reunimos fue justamente con el Sindicato Único de Gastronómicos y Hoteleros del Uruguay, el SUGU. Por lo tanto, la preocupación está. Nosotros entendemos que todos los apoyos que nosotros vayamos a hacer desde el Ministerio tienen que tener ciertas condiciones y unas son justamente las condiciones laborales. Ministro, conectividad aérea, ¿es la óptima? ¿Ahora? Sí. No. Ajá. No. ¿Y qué se va a hacer para Por supuesto que no. Bueno, todo lo que esté a nuestro alcance. Nosotros, de vuelta, Montevideo es la capital más austral del mundo, eso no lo vamos a cambiar. Hay destinos que tenemos conectividad directa, como con Madrid, pero son 12 horas. 12 horas es un montón. Con la región entiendo que tenemos poca conectividad. Hubo un anuncio en febrero de una posible nueva línea aérea de bandera uruguaya, SUA. Estamos en conversaciones con ellos. Ellos ya iniciaron algunos pedidos de permisos en la DINASIA, de certificaciones. Están en la ronda de conseguir inversores locales. Esperemos que eso salga y van a contar con todo el apoyo que puedan tener desde el Ministerio de Turismo para que eso se concrete. Pero no participación estatal. No, por supuesto que no. Ajá. No. ¿Y cuál sería Son el apoyo? inversiones privadas ¿Y totalmente. cuál sería el apoyo que le pueda dar el Ministerio de Turismo a esa empresa? Institucional, sobre todo. Institucional. Articulación. ¿Y No qué solo línea? local. Sí. Perdón, Dal. No, ¿qué línea cubriría, digamos? ¿Qué destinos cubriría? La región. Toda la región. La región, Argentina, Brasil. No sé si ustedes tuvieron la oportunidad de escuchar la presentación que ellos Sí. hicieron en febrero. ¿Y a cuánto se está de que eso se concrete? ¿Qué sabe usted de las negociaciones con justamente los inversores privados que podrían participar? Lo que les conté recién, que están en la ronda de conseguir inversores locales. Bien. Se El va a funcionamiento, perdóname, Pau, el funcionamiento de los aeropuertos
que inauguró el gobierno pasado, ¿de alguna puede ayudar a dinamizar el turismo interno? Sí, claro. Sí, por supuesto. Sí, sin duda. Sin duda. ¿Y hay algún plan en ese sentido para potenciarlo? No en el corto plazo. Bien. Le quería preguntar, ministro, ¿se va a establecer un fondo de emergencia turística en esta gestión? ¿En qué consistiría? Volvemos al principio, ¿no? El presupuesto menguado. Nosotros estamos trabajando en la elaboración del presupuesto que tenemos que presentar a partir de junio. Por lo tanto, es una aspiración, sobre todo para poder apoyar a las pequeñas y medianas empresas, que también lo tenemos mandatado en las bases programáticas. Pero de vuelta, el presupuesto es menguado y tenemos que manejarnos con lo que nos toca. En la administración pasada, ministro, entre otras cosas, hizo hincapié en la llegada de cruceros, cosa que de alguna manera, según algunos números, fue positiva porque año tras año fueron llegando más cruceros. En ese sentido, ¿ustedes lo consideran que fue efectivamente una buena política? ¿Qué cambios le pueden aplicar a esto? Mucho se hablaba de, por ejemplo, de que efectivamente pudieran llegar a Punta del Este, no estar utilizando ese ferry que lo lleva. En fin, ¿qué piensan hacer con el turismo de cruceros? Bueno, varias cosas. Primero, tener, independientemente de cómo lleguen al muelle de la Parada 4 en Punta del Este, tener esa imagen que vimos en verano, turistas al sol con baños químicos encerrados por un tejido, es una imagen que no queremos repetir. Por lo tanto, estamos trabajando para ver si por lo menos en ese muelle podemos tener las comodidades básicas para los turistas que lleguen ahí. Eso primero. Para la próxima temporada, ¿ya modificaciones? No sé si para la próxima temporada, pero vamos a trabajar en ese sentido, ¿no? La verdad que tener turistas que están dispuestos a visitar Uruguay, a gastar su dinero en Uruguay, que estén en esas condiciones, no es lo óptimo, ¿no? Eso primero. Segundo, el destino de crucero está fuertemente atado al destino regional. Nosotros, si Argentina, si Buenos Aires en particular, no atrae cruceros, es muy difícil que nosotros, Montevideo y Punta del Este, por nosotros mismos podamos atraer cruceros. En ese sentido, el puerto de Buenos Aires está en un entorno de 10 veces más caro que el puerto de Montevideo. Y ahí tuvimos una muy buena reunión ahora en la feria de Sea Trade de Miami con el ministro Scioli, el cual se comprometió a trabajar, nos comprometimos a trabajar en conjunto para no solo promocionar el destino Río de la Plata, si se quiere, no trabajar en forma independiente en Montevideo, porque no tenemos peso, y no trabajar en forma independiente Buenos Aires, sino trabajar el destino en forma conjunta y tratar de bajar los costos de la región. ¿A partir de cuándo lo van a hacer? Bueno, ellos tienen, a partir de octubre o noviembre, ya van a sacar una licitación por el dragado de la hidrovía, que es uno de los mayores costos. Hoy anda en el entorno de los $300.000 y estamos hablando de, por ejemplo, cruceros de 3.000 pasajeros. Para cubrir ese costo son $100 por pasajero, que es demasiado, ¿no? ¿Cuán preparados están los agentes turísticos? Y cuando te hablo de agentes turísticos también te hablo de aquel que tiene un puesto de artesanías en Ciudad Vieja, un restaurante, una cafetería, para recibir esos turistas. He vivido muchos años en Ciudad Vieja y me ha pasado en momentos de salir a pasear por mi barrio y ver un montón de turistas en la calle y los comercios cerrados. O a las 5 te dicen no tengo más café. ¿Qué hacemos con eso? Bueno... Excelente pregunta. Entiendo que la oferta turística en temporada de cruceros es buena, pero tenemos un montón de oportunidades de mejoras. Un montón de oportunidades. No solo esto que mencionabas tú, sino horarios de museos también, en fin, tenemos mucho para trabajar. ¿Y qué hacemos? Porque ahí, en realidad, el Ministerio puede exhortar, formar, invitar, charlar, pero no puede tomar decisiones mismo. El Ministerio tiene que liderar las políticas, tiene que articular, tiene que ser el gran articulador de las políticas, no solo con el sector público, sino con el sector privado también. Entonces, esa va a ser nuestra impronta de gestión. Por supuesto que hay decisiones que son decisiones de otros niveles de gobierno, como por ejemplo decisiones de gobiernos departamentales, gobiernos municipales, pero nosotros tenemos que articular y tratar de concientizar que el turista tiene que venir acá y se tiene que llevar una buena experiencia. Si no, no va a volver o va a contar que no vuelvan tampoco. Y ese Montevideo al que llegan, ¿no? Donde muchas veces está ese reclamo de Ciudad Vieja, que se ha visto un poco perimida, muchas casonas tapiadas, bueno, situaciones a veces complejas. ¿Es una buena carta de presentación? ¿Hay que trabajar en esa entrada a Uruguay que tienen los turistas cruceristas?
siempre hay que trabajar. De todas formas, quiero decirle que la Ciudad Vieja ha cambiado y ha cambiado para mejor. Tenemos alguna reforma en, por ejemplo, en la calle Rincón, en la calle Reconquista. Es decir, ha mejorado. ¿Que hay cosas para hacer? Sí, por supuesto, siempre hay cosas para hacer. Estamos en turismo y le pregunto al ministro de Turismo, ¿comparte el turismo de caza? Caza con Z, ¿no? No, personalmente no. ¿Pero deja plata? Hay que ver cuánto dinero, no lo tengo cuantificado. Prefiero el turismo de avistamiento de aves, que está creciendo muchísimo, al de caza. Bien. Ministro, no es menor que usted sea el primer secretario de Estado en situación de discapacidad, ¿no? Me imagino que, tengo entendido que en el Ministerio tuvieron que hacer algunas reformas, ¿no? Adaptar el edificio, pero eso le debe pasar en todos lados. Recién usted decía que se iba para Paysandú, su equipo y usted deben planificar su llegada. ¿Tenemos un país adaptado para todos? No, por supuesto que no. Hay muchísimo para trabajar. Primero, te agradezco la pregunta, porque siendo el primer ministro en situación de discapacidad, yo tengo que resaltar el coraje no solo de mi sector político en proponerme para ocupar un ministerio, sino del presidente Yamandu Orsi. El coraje que él ha tenido para designar el primer ministro en situación de discapacidad es, la verdad, admirable. Tenemos también a la compañera Fiorella Buceta, que es la primera legisladora en silla de ruedas. Hubo que hacer algunas reformas también en el Palacio. Tuvimos que hacer nosotros sí en el Ministerio algunas reformas. Si van a ver un camino accesible desde el estacionamiento. Hubo que hacer algunas reformas en los baños también. Si bien yo estoy acostumbrado, cada vez que viajo tengo que hacer un montón de consultas, entiendo que esto va a ayudar a concientizar, no solo porque es un derecho humano que tenemos las personas que estamos en silla de ruedas, sino que hay un negocio atrás de esto también. Claro. Quien no tiene un alojamiento, un hotel, un restaurante adaptado para personas en situación de silla de ruedas, está perdiendo dinero. Claro. Claro. Estamos llegando al final, ministro. Ya. Veo que rápido. ¿Pasó bien? Sí, pasó volando. ¿La pasó muy mal? No, al contrario. Perfecto. Bueno. Bueno, le hago dos políticas que capaz que acá le molestan un poco. La primera, además de ser ministro con discapacidad, usted es uno de los pocos representantes que tiene Carolina Cose en el gabinete. ¿Cómo se siente con eso? Comodísimo. 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 ¿No siento como un peso particular? El peso no lo siento solo por ser el único representante del sector de Carolina, sino por ser ministro. Cada decisión que nosotros tomamos, cada decisión por mínima que sea, tenemos en nuestras espaldas las responsabilidades de administrar con seriedad dineros que no son nuestros. Entonces el peso, por ser el único representante del sector de Carolina, si bien es grande por supuesto, pero viene por otro lado. Bien, y la otra, usted me va a decir, no, Dante, esto no se lo voy a contestar, no es mi rubro, no me interesa meterme en este lío, pero le pido una reflexión sobre esto que se ha conocido a propósito de la ministra de Vivienda. ¿Cómo puede impactar en el arranque de un gobierno que ya tuvo una reunión de Consejo de Ministros que va a tener ahora hasta el martes? ¿Puede